from Hinyon, Ifugao. Ladies and gentlemen, here is Carl Chavez Wonderboy Martin. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, aquí está Francisco Rayo Pedrosa. And the fighters have been introduced. Sa wakas, lalaban na sa unang pagkakataon sa bansang Amerika itong undefeated prospect natin na si Carl James Martin alias Wonderboy. Makakalaban niya ang makunat din na boksingero na mula pa sa bansang Mexico. Ito ay si Francisco Pedrosa Portillo alias Raito. Gagawin ang kanilang laban sa Las Vegas ngayong linggo, Hunyo 1, 2025. Undercard sila sa labanang Caleb Plant versus Jose Armando Resendiz. Rank number 1 sa WBO itong si Martin, habang di naman basta itong Meksikano dahil ilang mga champion na din ang nakalaban nito. Tulad na lang nila Floyd Diaz, Gary Russell at Jason Maloney at na-upset pa niya ang former WBA champion na si Raushi Warren. Kaya naman masusubukan talaga sa laban ang galing at tibay ni Martin sa bakbakan. Ano sa palagay mo, kakayanin kaya ni Wonderboy ang kunat nitong matibay na Meksikano? Bago ang bakbakan, balikan muna natin ang huling laban ng dalawa na kung saan parehas nilang nakuha ang panalo via knockout. November 2024, nakalaban ni Francisco Portillo ang kapwa Meksikano na si Ricardo Rodriguez, pero tinapos niya ang laban sa loob lang ng 2 rounds. December 2024, huling nakalaban ni Martin ang Meksikakong si Ruben Tostado Garcia. Tinapos ni Martin ang laban sa ika-5 round via knockout. Jamay contra Martin. En este primer episodio, vámonos. En la esquina roja, el joven Martin, que entró con un protocolo oriental, blanco con letras rojas, zapatos blancos y guantes negros, Martin. Y el joven Jamay, vistiendo en short azul, guantes rojos, son los que están ahí midiéndose en este momento arriba del cuadrilátero. En Navidad en el ring número 3 de Nájera Boxing Promotion, aquí desde el Evolution en Tijuana, Baja California. ...700 personas en Nájera Boxing Promotion, Nájera Boxing Fight Night. Estamos ahí en el Facebook. Y bueno, pues ahí está viendo usted este primer episodio prácticamente de estudio, donde logran encontrar el espacio para dar su combinación. Ahí está Jamay, que va arrinconando a Martin. Martin con esos buenos pases, qué bien, con la mano derecha y haciendo un pase lateral a separarlo, así que sigue el combate. Jamay hacia adelante, tratando de responder bien Martin con esa mano izquierda, la zona del rostro, lo hace ir hacia atrás. Esta pelea se ve bastante pareja, ¿eh? Vamos a ver si nos regala lo que el público está pidiendo en esta noche de Navidad en el ring. Caminando hacia adelante Jamay. Jamay que va a atacar a su oponente. Martin que lo abraza y después va hacia atrás. Ahí está trabajando de nueva cuenta Jamay, que está tomando la ofensiva, el protagonismo en este primer episodio. Quedan pocos segundos en el reloj. Jamay va hacia adelante, de nueva cuenta la tiene contra las cuerdas. Viene con la combinación que castiga bien a Martin. Martin sale ahí por piernas. Ahí está de nueva cuenta la oportunidad que busca Jamay. Bueno, esta es como baja, perfecto. Con la mano izquierda. Se va a terminar el primero. Ahí está el segundo episodio. Este primer round y que va a buscar o a esperar la respuesta de Martin. Martin con la mano izquierda trabajando bien a Jamay para mantener la distancia. Otra vez. Ahí está, lo tiene. Cuenta buscando. ¡Ay, bien! La mano izquierda se le encontró cuando iba hacia adelante Jamay. Jamay lo tiene arrinconado a Martin. Martin sale de la
de la zona de castigo. Otra vez viene Martin, el referee que se interpone ahí. ¡Qué buena combinación! ¡Ven a Martin con la mano izquierda! Yamai está agua. Busca imponer condiciones en un boxeo que busca las oportunidades en este segundo episodio. Yamai, que ya se siente castigado, responde con la mano izquierda. Ahí están en el toma y daca, el intercambio de golpes. Trabaja bien la zona blanda Yamai. Martin que viene hacia atrás. Se vuelve a posicionar para ir hacia adelante. Yamai que baja bien el centro de gravedad. Vean cómo trabaja. Vistoso. Ahí está trabajando de nueva cuenta Martin. Vamos a ver. No logra imponer Martin. Yamai se va en banda. Está contra las cuerdas Martin. Despierta a la gente de Evolution. Empieza a conectarse en estos momentos de buena intensidad en esta pelea. Boxing Promotion, Navidad en el ring. Qué buena mano derecha, no logró impactar el rostro de Yamai. Yamai responde en el terreno corto. Yamai va hacia adelante a la distancia a su oponente e imponer condiciones. Ahí está la combinación de Yamai. Lo tiene contra la esquina. Vamos a ver. Vamos a ver quién termina de imponer condiciones. Últimos 10 segundos. Ahí está, va hacia adelante, perfecto. Vean ustedes, el trabajo termina. Nos vamos a ir. Vámonos al tercer episodio, Yamai contra Martin. Ahí va hacia adelante. Le cayó sangre a nuestro camarógrafo en esa toma, pero usted está teniendo... Ahí está trabajando bien. Ambos pugilistas, que están buscando esta pelea. En un peso ligerito, muy rápidos ambos pugilistas. La manera de ir hacia adelante del buen Yamai. Ahí está, trabajando en una combinación que le permite proponer el combate a este muchacho, Yamai. Ahí está defendiéndose Martin, pero está contra las cuerdas. Tercer episodio, lo tiene contra las cuerdas, lo trabaja en la zona blanda, en la zona del rostro, va con el volado de derecha, después intentaba con el gancho someter al buen Martin, pero Martin sale bien por pasos laterales. Ahí está Martin trabajando la zona blanda, intenta dar una combinación en la zona del rostro y Yamai va hacia atrás. Qué buen combate el que estamos viendo. Ahí está trabajando este jovencito Yamai que salió muy propositivo en esta pelea. Martin trabajó bien el segundo episodio y en este lo hemos visto batallar porque Yamai cuadrilátero. Ahí está trabajando. Vean ustedes cómo va hacia adelante con la mano derecha Martin. Yamai responde. Puede ser castigado Yamai, pero no se queda. Ahí está, lo conecta con la mano derecha. Lo arrincona en la esquina roja. Sale bien Martin, que aguanta bastante bien. El buen Martin. Ahí está, Yamai lo tiene contra las cuerdas, va hacia adelante, extraordinario. ¡Uy! Lo tiene ahí justo en primera fila, lo está viendo usted. Ahí termina el episodio. Vámonos con el siguiente episodio, el cuarto round. Ahí está, el último, Martin contra Yamai. Un gran combate en esta Navidad en el ring de Nájera Boxing Promotions desde el Evolution Club, aquí en la Avenida Revolución, Tijuana, Baja California. Ahí está, Nájera Boxing Fight Night. Y a través de 6 Media Sport también. Ahí está trabajando el buen Martin para tratar de equilibrar los números en la buen Yamai, que siente que tiene las tarjetas a su favor. Si logra ganar lo trabaja bien, podría llevarse las conclusiones de los jueces. Ahí está Martin, que va hacia atrás. Yamai. De nueva cuenta, los pugilistas se encuentran en el centro del cuadrilátero en una pelea extra. Referee, el tercero en el ring, diciéndole, pues, golpéense, pues. Ahí está Martin con el volado, con el uppercut, que no logra concretar a hacer daño. Ahí está trabajando bien Yamai. Uy, qué buen golpe, desgastar al buen Martin, pero Martin tiene una gran condición física, a pesar de recibir castigo intermitente de Yamai. Yamai va a aguantar ese golpe con la mano izquierda del joven Martin.
Sigue buscando la zona blanca. Estamos en el último minuto de combate para estos pugilistas. Martin intenta combinaciones con bastante fuerza, pero no logra conectar al buen Yamai. Se funden en un abrazo. Ahí están. Vean ustedes. La combinación, pero Yamai lo mantiene a la distancia. Ahora sí va caminando hacia adelante en los últimos segundos. Va a venir el cierre y la conclusión de esta pelea, Martin. El que viste en color blanco, vivos en rojos y distancia. Ahí está, terminó. Señores. Quinto episodio, señoras y señores. Uy, Yamai se voltea, se cae Martin. Después se quita cuando Martin va hacia adelante. Tremenda imagen la que vimos ahí. Lo bueno que las cuerdas evitaron que vaya hasta el suelo el buen Martin en este quinto episodio. Les habíamos anunciado ya la definición de la pelea, pero alguien dijo, no, está muy bueno el combate. Vámonos un par de episodios más. Ya estamos en el quinto, en la mano izquierda, la combinación extraordinaria de responder. Ahí está Martin, responde, va hacia adelante. Lo saca de balance, responde el buen Martin, va a buscar la definición. Termina azotando en la lona. Vamos a ver, señoras y señores, si Yamai puede seguir de pie. Ya no va a seguir. Ya se terminó. Tiene una lesión porque estaba resintiendo, me parece, algo ahí. Y bueno, termina. Cuando vemos a Martin, la cámara estaba tomando al buen Yamai, que está